El amanecer en Santiago de Chile tenía la precisión de un reloj suizo. En el barrio de Vitacura, el cielo era un espejo metálico que reflejaba la frialdad de las torres corporativas y los techos de cristal. Desde lo alto de un edificio de espejos, la ciudad parecía una maqueta, silenciosa, controlada, distante. Dentro del penthouse de Tomás Valdivieso, el sonido más fuerte era el tic-tac de un reloj minimalista montado en la pared blanca. Nada de fotografías, nada de recuerdos, solo líneas, rectas, superficies pulidas y la ordenada soledad de quien ha transformado la vida en una hoja de cálculo. Tomás observaba la ciudad con una taza de café negro en la mano, vestido con un traje gris de corte italiano. Al otro lado del cristal, hombres colgados de cables limpiaban las ventanas. Trabajaban bajo el frío viento de la montaña. Los vio, pero no los vio. El timbre sonó con un sonido metálico, casi indecoroso en el silencio absoluto. Era el primer día del nuevo empleado. Tomás había despedido a todo el personal anterior la semana anterior, irritado por una toalla extraviada. Al abrir la puerta, vio a una joven con un uniforme sencillo y mirada tímida, sosteniendo un bolso desgastado. «Buenos días, señor Valdivieso. Soy María Fernanda, pero puede llamarme Maru». Su voz temblaba, pero había dulzura en cada sílaba. Tomás simplemente asintió, sin emoción. Ella entró, observando el espacio, parecido a un museo, hermoso, pero sin vida. Al regresar a su trabajo en la oficina, un ruido repentino resonó, el de cristales rotos. El sonido era agudo, como si el silencio del apartamento se hubiera hecho añicos junto con el cristal. Tomás levantó la vista de su portátil y entró en la sala. En el suelo, entre los fragmentos relucientes, Maru intentó recoger los pedazos con las manos desnudas, con el rostro enrojecido por la vergüenza. El cristal roto, un cristal francés, parte de un conjunto exclusivo heredado de su difunta prometida, se sentía como una herida abierta. «¿Tiene idea de cuánto vale esto?», preguntó con voz gélida, firme como el acero. Maru intentó explicar con la respiración entrecortada. «Fue un accidente, señor. Lo siento». Se acercó con la mirada fija. «Aquí no hay accidentes, solo incompetencia». El aire se volvió denso y por un instante el tiempo se detuvo. Bajó la mirada, pero no se detuvo. En un susurro, casi un susurro, Maru respondió algo que Tomás no esperaba oír. «Nada roto por amor se pierde, señor». Las palabras atravesaron el aire como una brisa cálida a través del hielo. Parpadeó confundido, como si la frase hubiera abierto una grieta invisible en su armadura. «¿Qué dijiste?», preguntó, sorprendido. Ella tragó saliva, mirándolo con una mezcla de miedo y dignidad. «Solo quería decir, a veces, lo que se rompe es lo que más nos enseña a cuidar». Tomás no respondió. Simplemente se dio la vuelta, tenso, intentando ignorar lo que había sentido. Pero mientras caminaba de regreso a la oficina, algo latía en su pecho. Un recuerdo, un viejo dolor, un nombre en el que había evitado pensar durante años. Tomás pasó el resto de la mañana intentando concentrarse en la pantalla de su ordenador, analizando gráficos e informes de inversión, pero las palabras de Maru resonaban como un ruido constante. «Nada roto por amor se pierde». Era simple, pero demasiado absurdo para encajar en su mundo de predicciones y resultados. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Coches moviéndose como hormigas, disciplinadas, gente apurada, vidas confinadas a rutinas precisas. En el reflejo del cristal vio su propia expresión, frío, cansancio, sin rumbo. No había llorado en años, no había sentido nada más que control en años. Y sin embargo, algo en esa joven lo había desviado. Se sintió enojado por ello, como si hubiera sentido que había sido un error. En la cocina, Maru limpió con cuidado los últimos fragmentos de vidrio. Su uniforme estaba manchado de polvo de vidrio, pero no se quejó. Cantó suavemente una vieja melodía, un bolero que hablaba de añoranza y perdón. El sonido llenó el espacio de una vida discreta, casi imperceptible, pero vibrante. Tomás la observaba desde la distancia, invisible. Había algo desconcertante en el contraste. Su sencillez llenaba el vacío que ni siquiera las costosas obras de arte de las paredes podían tocar. Por un momento, quiso acercarse más y preguntar el nombre de la canción,
pero retrocedió. No podía hablar sin que le ordenaran, no podía mirar sin juzgar. Simplemente regresó al silencio, sintiendo que algo, quizás él mismo, comenzaba a resquebrajarse en su interior. Por la tarde, la dorada luz del sol se filtraba por las ventanas del ático, creando reflejos que danzaban sobre el suelo de mármol. Maru estaba limpiando la sala con un paño húmedo cuando encontró en una estantería una vieja fotografía olvidada entre libros técnicos. La imagen mostraba a un Tomás más joven, sonriendo junto a una mujer con un vestido blanco, el único rastro de humanidad en ese hogar estéril. Discretamente, volvió a colocar el marco en su lugar sin hacer comentarios. Tomás, observando desde la distancia, sintió un nudo en el estómago. Esa foto se había librado de una limpieza anterior, y ahora estaba allí, como un fantasma que regresa. Se acercó y con un gesto brusco recogió el marco. «No toques mis cosas». Maru bajó la mirada, sin responder, pero sus labios temblaban de emoción contenida. Por un instante, el silencio se extendió entre ellos. Un silencio denso, casi humano. Tomás aferró el portarretratos con fuerza, como si intentara expulsar cualquier rastro de dolor del recuerdo, pero no pudo. Le temblaban las manos. Maru retrocedió, murmurando: «Lo siento, señor, no quería molestarlo». Y antes de que pudiera responder, ella se escabulló discretamente, dejando tras de sí un ligero aroma a lavanda. Él se quedó allí, inmóvil, con la fotografía en las manos y un nudo en la garganta que no había sentido en mucho tiempo. El reflejo en el cristal mostraba al hombre que el mundo admiraba y el vacío que solo él conocía. Afuera, el viento empezó a soplar desde las montañas, frío e inquieto, como anunciando algo que estaba a punto de cambiar. De noche, Santiago brillaba bajo las luces de los altos edificios, reflejadas en las ventanas del ático. Tomás se quedó de pie ante la vista panorámica, con la fotografía aún en las manos. Afuera, las montañas parecían sombras antiguas observándolo en silencio. Dentro del apartamento, solo el sonido distante de Maru lavando los platos rompía la soledad. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, alguien había tocado algo más que material. Un recuerdo, un sentimiento, una grieta en su armadura emocional. Sus palabras volvieron a él con insistencia. Nada roto por amor se pierde. Tomás se sentó exhausto y miró su reflejo. El hombre del espejo parecía un extraño. Una breve, casi imperceptible sonrisa se escapó, como si por fin el hielo comenzara a derretirse. ¿De dónde viene esta historia? Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete para no perderte nada. A la mañana siguiente, el cielo de Santiago amaneció gris, envuelto en una espesa niebla que ocultaba las montañas. El reloj marcaba las 6:45 cuando Tomás bajó a la cocina, algo inusual. Nunca se despertaba antes de las 7. Encontró a Maru ya con delantal, preparando café. El cálido y familiar aroma inundó la habitación, contrastando con el frío ambiente de la azotea. Ella lo saludó con una tímida sonrisa. «Buenos días, señor Valdivieso». Él respondió con un simple asentimiento, pero la observó remover el café, concentrado y sereno. Había una naturalidad en sus gestos que lo desarmó. «¿Siempre llega tan temprano?», preguntó, intentando disimular su curiosidad. «Sí, señor. Me gusta ver salir el sol, incluso cuando se pone». La respuesta lo intrigó. Esa frase parecía más profunda que una simple observación. «Aunque se esconda», repitió Tomás mentalmente mientras se sentaba a la impecable mesa de mármol. Maru le sirvió una taza y continuó trabajando. En el silencio que siguió, sintió algo diferente, una calma inesperada, una comodidad que no provenía de ningún lujo. En el fondo, la rutina precisa y estéril del apartamento comenzaba a ganar pequeñas grietas de humanidad. La vieja radio que ella había traído sonaba una suave canción de los 80. Tomás fingió revisar sus correos en el teléfono, pero en realidad solo estaba escuchando, y por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa por empezar el día. En las semanas siguientes, su interacción adquirió un ritmo discreto, casi imperceptible, pero lleno de pequeños gestos.
Maru realizaba sus tareas con precisión, pero también con un toque de vida que contrastaba con el automatismo de las criadas anteriores. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras siempre transmitían una simple verdad sobre el clima, la comida, la vida. Tomás, que antes se había mantenido a distancia, comenzó a escuchar. A veces pasaba junto a ella en el pasillo, fingiendo indiferencia. Una mañana así se dio cuenta de que había dejado un jarrón con flores amarillas en la encimera de la cocina. «Pensé que a este lugar le faltaba algo de color», dijo ella, avergonzada. Él miró el jarrón y respondió secamente: «Se morirán en unos días». Ella sonrió. «Aún así, vale la pena ver lo bello mientras dura». Esa frase lo acompañó todo el día. En la empresa, entre reuniones y proyecciones financieras, las palabras de Maru resonaban en su mente. Vale la pena ver lo bello mientras dura. Había algo cautivador en la forma en que ella aceptaba lo efímero, algo que él, obsesionado con el control, no entendía. A última hora de la tarde, en el coche, miró por la ventana y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había visto las flores en el camino. El conductor comentó sobre el tráfico denso, pero Tomás no respondió. Estaba absorto en sus pensamientos, tratando de comprender por qué una mujer sencilla, con tan poco, parecía ver el mundo con tanta abundancia. Un viernes por la tarde, el clima en Vitacura cambió repentinamente. Un fuerte viento comenzó a soplar desde las montañas y el cielo se llenó de nubes oscuras. Tomás trabajaba desde casa, frente a varias pantallas, revisando contratos con inversionistas europeos. De fondo, oyó una risa breve y espontánea. Levantó la vista y vio a Maru intentando cerrar las ventanas de la terraza mientras el viento lo destrozaba todo. Su cabello suelto le ondeaba alrededor de la cara y aún luchando contra el frío sonrió. «Va a llover, señor, y de esas lluvias que limpian el alma», dijo riendo. Observó la escena, sin comprender por qué algo tan banal lo conmovía tanto. Era como ver pasar la vida, vívida, impredecible, y él, durante años, un simple observador. Cuando empezó a llover, Tomás fue a la terraza a ayudarla. Juntos recogieron cojines y cerraron los toldos. En un momento dado, sus dedos tocaron simultáneamente el pestillo de la puerta. Fue rápido, casi imperceptible, pero sintió un escalofrío. Maru apartó la mirada avergonzada. «Gracias, señor», murmuró. Él simplemente asintió y volvió a entrar. Por un momento, se quedó de pie frente a la ventana, observando las gotas deslizarse por el cristal. Afuera, el mundo parecía más real, más cercano. Dentro, el apartamento permanecía limpio y silencioso, un doloroso contraste. Por primera vez, Tomás sintió que el silencio ya no era sinónimo de paz, sino de ausencia. El sábado, Tomás decidió romper con la rutina. Canceló una reunión, algo impensable para alguien como él. Al bajar a la cocina, encontró a Maru haciendo empanadas. El olor a masa horneada inundó el apartamento, mezclándose con el suave sonido de una vieja canción chilena que salía de la pequeña radio. «¿Cocinas para alguien?», preguntó con curiosidad. Ella sonrió. «Para ti, si quieres probarla. Es la receta de mi madre». Tomás dudó, pero se sentó. Maru le puso el plato delante y se quedó de pie, esperando su reacción. Lo probó. «Es diferente», dijo sin saber bien qué significaba. «¿Diferente bueno o diferente malo?». Ella rió. Él la miró, y por primera vez, también rió. Una risa breve, casi olvidada. Después de comer, Maru compartió tímidamente un poco de su historia. Habló de su madre, que trabajó toda su vida como empleada doméstica, y de su hermano menor, Diego, que soñaba con estudiar ingeniería, pero estaba enfermo. Tiene una afección respiratoria. Necesita medicamentos caros y a veces no tiene dinero. Tomás escuchaba en silencio con el tenedor entre los dedos. «¿Y tu padre?», preguntó con curiosidad contenida. «Nunca lo conocí», respondió ella con naturalidad, sin victimismo. «Pero no lo extraño. Aprendemos a conformarnos con lo que tenemos». Admiró su forma de decirlo sin dramatismo, sin amargura. Había una fuerza serena que no podía identificar, pero que empezaba a admirar. Durante los siguientes días, algo cambió en la atmósfera del ático. El aire parecía menos pesado,
como si la presencia de Maru hubiera vivificado las frías paredes. Tomás empezó a notar detalles que antes ignoraba: el aroma a café recién hecho, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, la risa lejana de alguna canción que ella tarareaba mientras limpiaba. Por la noche, al terminar de trabajar, pasaba por la sala solo para escuchar un rato más. A veces fingía buscar algo, solo para entablar una breve conversación. ¿Cantas desde pequeño?, preguntó una vez. Ella sonrió. Mi madre decía que cantar ahuyenta la tristeza. Apartó la mirada, intentando ocultar la incomodidad que le provocó esa frase. Hacía mucho tiempo que no recordaba lo que se sentía al ahuyentar la tristeza. Un martes por la tarde, Tomás veía llover sobre la ciudad cuando oyó una tos proveniente de la cocina. Maru estaba apoyada en la encimera, respirando con dificultad. ¿Estás bien?, preguntó acercándose. Ella asintió, pero él notó su rostro pálido. «Es solo el resfriado», dijo, intentando disimularlo. Él, sin saber qué hacer, simplemente dejó una pastilla y un vaso de agua en la mesa. Al día siguiente, al llegar del trabajo, encontró una nota suya. «Gracias por preocuparte. A veces, un simple gesto cambia el día entero». Tomás se quedó allí, leyendo la frase una y otra vez. Un simple gesto. Él, que siempre había creído que el valor de las cosas estaba en los números, comenzaba a comprender el poder de las pequeñas acciones. Con el paso de las semanas, Tomás empezó a cambiar pequeños hábitos sin darse cuenta. Empezó a desayunar en la cocina en lugar de solo en su oficina. Dejó el celular sobre la mesa, apagado, mientras charlaba con Maru sobre trivialidades: el clima, las noticias, la vida. El apartamento, antes un espacio de ecos y silencio, ahora se llenaba de sonidos de cacerolas, música e incluso risas ocasionales. Maru había conquistado ese territorio con suavidad, sin imponer su presencia, simplemente existiendo con autenticidad. Una mañana, Tomás la notó diferente, más seria, con la mirada cansada. «¿Todo bien?», preguntó. Ella dudó antes de responder. «El estado de Diego ha empeorado. Está en el hospital». Guardó silencio, sintiendo una inquietud que no podía nombrar. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada desde su balcón, Tomás abrió su portátil y buscó discretamente el nombre de uno de los mejores hospitales privados de Santiago. Rellenó un formulario anónimo, ofreciéndose a cubrir parte del tratamiento del niño. No sabía por qué, quizá culpa, quizá gratitud. Al día siguiente, Maru llegó con los ojos llenos de lágrimas. «No sé quién fue, pero alguien pagó los gastos de Diego», dijo conmovida. Él apartó la mirada, fingiendo sorpresa. «¡Qué suerte!», respondió. Pero cuando ella se giró, su mirada la siguió, llena de afecto contenido. Por primera vez Tomás sintió el deseo de hacer el bien, no de redimirse, sino de aliviar el sufrimiento de alguien que realmente importaba. 2 días después, Maru descubrió la verdad. El hospital llamó para agradecer a la Fundación Valdivieso la donación, y el nombre no pasó desapercibido. Esperó hasta el final del día, cuando Tomás llegó del trabajo. Se quedó de pie en medio de la habitación, con la mirada fija. Su sencillo uniforme contrastaba con la fría luz de la habitación. «¿Por qué hiciste esto sin decirme nada?», le preguntó con voz temblorosa. Tomás, sorprendido, intentó controlarse. «Pensé que no necesitabas explicaciones». Respiró hondo. «No se trata de dinero, señor. Se trata de respeto. No quiero limosnas». Se acercó, enojado y confundido. «¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me quedara de brazos cruzados viendo sufrir a tu hermano?». Maru respondió en voz baja. «Quería que confiaras en mí, que creyeras que puedo luchar sola». Sus palabras lo desarmaron. Tomás sintió que su orgullo flaqueaba, como si esa simple verdad hubiera destrozado todas sus defensas. «No entiendes», empezó, pero no pudo terminar la frase. «Sí, lo entiendo», lo interrumpió ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Entiendo que no sepas recibir gratitud, porque nunca has aprendido lo que significa dar sin querer controlar». El silencio que siguió fue denso, casi físico. Maru se quitó el delantal, se apoyó en el mostrador y añadió: «Necesito un poco de aire». Se fue sin mirar atrás, dejando a Tomás solo.
rodeado de objetos caros y un vacío que de repente le pareció insoportable. Se quedó allí, inmóvil, dándose cuenta de que todo el lujo que lo rodeaba no podía llenar la ausencia que ella había dejado. La ausencia de Maru transformó el apartamento en un lugar muerto otra vez. Los días volvieron al silencio, pero ahora ese silencio dolía. Tomás intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a la discusión. Sus palabras, dar sin querer controlar, resonaban como un espejo cruel. Se dio cuenta de cuánto había sido toda su vida una sucesión de intentos por controlar lo que solo debía sentirse. El amor, la pérdida, el dolor. Esa noche abrió un cajón y encontró un collar de sin plata escondido desde la muerte de su prometida. Pasó los dedos por el colgante y por primera vez en años lloró. Lloró en silencio, pero con la fuerza de quien finalmente reconoce su propio vacío. A la mañana siguiente fue al bufete. Sus socios notaron algo diferente en él. Una mirada distante, una calma inusual. Durante el almuerzo, uno de ellos comentó en broma: «He oído que tu nuevo empleado es encantador. Ten cuidado, Tomás. El escándalo daría mucho de qué hablar». No respondió, pero algo en su interior se encendió. El mismo orgullo que una vez lo había guiado, ahora lo avergonzaba. Por primera vez, no le importaba su reputación. Regresó temprano a casa, esperando que Maru regresara, pero el apartamento estaba vacío. Las flores que ella había dejado días antes ya estaban marchitas, y él, sin darse cuenta, las había reemplazado por otras frescas. 2 días después, Tomás decidió buscarla. Encontró la dirección de Maru en uno de los formularios de contratación y condujo hasta Puente Alto, un barrio alejado del esplendor de Vitacura. Las calles eran estrechas, el asfalto irregular y las casas lucían paredes coloridas y desgastadas. Los niños jugaban en la acera y los vendedores ambulantes llamaban la atención. Tomás se sintió fuera de lugar, como un visitante en otro mundo, en un mundo real. Cuando por fin encontró la pequeña casa azul, dudó antes de tocar. Fue Diego quien abrió, todavía pálido, pero sonriente. «¿Es usted el jefe de mi hermana?», preguntó con curiosidad. Tomás asintió sin saber qué decir. «No está. Se fue a ayudar en la parroquia». Mientras esperaba, miró a su alrededor. La casa era sencilla, pero había calidez en cada detalle. Un mantel bordado, una planta en la ventana, el aroma de la sopa en la estufa. Notó el marcado contraste con su lujoso penthouse y por primera vez se avergonzó de su propia frialdad. Cuando Maru llegó, lo vio allí de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sorprendida. «Vine a disculparme», respondió él con un tono sincero, casi vacilante. «No debí haber tomado decisiones por ti». Ella se cruzó de brazos, todavía dolida. «¿Y por qué ahora?», respiró hondo. «Porque he descubierto que el dinero que tengo no sirve de nada si no puedo mirar a alguien a los ojos y ser honesto». Maru permaneció en silencio unos segundos, observándolo con una mezcla de sospecha y ternura. «No hace falta que vengas hasta aquí solo para tranquilizarte», dijo, intentando mantenerse firme. «No vine por culpa», respondió él. «Vine porque me di cuenta de que sin ti la casa se ha vuelto silenciosa, y yo también». Había vulnerabilidad en su voz, algo que ella nunca antes había oído. Parecía despojado de su traje, aunque todavía lo llevaba puesto. «No sé si creerlo, señor Valdivieso», murmuró. «Entonces, déjeme intentar demostrárselo», respondió, casi suplicante. Maru apartó la mirada, respirando hondo. «El tiempo dirá si has cambiado o si simplemente te sientes solo». Y antes de entrar añadió, «Pero gracias por venir». Tomás se quedó frente a la puerta cerrada, mientras la llovizna comenzaba a caer sobre su traje. Se sintió extraño, por primera vez, no porque lo hubieran rechazado, sino porque realmente lo habían visto. Volvió a su auto y mientras conducía por las estrechas calles de Puente Alto, se dio cuenta de que algo en su interior ya no encajaba con su antigua vida. Las palabras de Maru lo siguieron como un faro. «El tiempo lo dirá». De vuelta, en el ático, apagó las luces y miró la ciudad por la ventana. Por primera vez,
No vio edificios ni números, vio gente, rostros, historias, almas, y en el fondo sintió resurgir un viejo y olvidado deseo, el deseo de cambiar. El invierno llegó a Santiago con fuerza, cubriendo las montañas de blanco y trayendo un frío cortante. Tomás pasaba más tiempo fuera de sus oficinas y más tiempo en silencio. Empezó a visitar discretamente albergues y centros comunitarios, intentando comprender la realidad de la gente que ni siquiera había visto hasta hacía poco. En uno de estos lugares, vio a un grupo de jóvenes repartiendo sopa caliente bajo la lluvia torrencial. Entre ellos, una silueta familiar. Su corazón se aceleró. Era Maru, con el pelo recogido, la cara mojada, riendo mientras servía comida a los niños. Sin pensarlo, salió del coche y caminó hacia ella. Llovía a cántaros, pero no le importaba. Cada paso era como un ajuste de cuentas con el pasado. Maru lo vio acercarse, sorprendida. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz casi perdida por el sonido del agua al caer al suelo. Él permaneció frente a ella, empapado, respirando profundamente. «Vine a buscar lo que perdí», respondió. Ella lo miró fijamente sin comprender. «¿Y qué perdió usted, señor Valdivieso?», preguntó Tomás con una media sonrisa triste. «Todo lo que no se puede comprar con dinero». El silencio entre ellos solo lo rompían las risas de los niños que corrían por ahí. La escena era simple, pero cargada de una fuerza que ninguna oficina de Vitacura podía contener. Por primera vez no tenía el control, y eso lo liberó. La lluvia arreció, convirtiendo las calles en charcas reflectantes. Tomás extendió la mano, intentando cubrir la cabeza de Maru con su propio abrigo, pero ella rió negándose. «Se va a resfriar, señor», negó con la cabeza empapado. «Prefiero mojarme aquí que quedarme seco dentro». Maru lo miró en silencio, y algo en su voz sonaba diferente. Había verdad. Parecía cansado de ser el hombre al que el mundo admiraba, pero él mismo despreciaba. «Te hice daño», confesó. «Pensé que ayudar compraría la paz, pero solo encontré más vacío». Bajó la mirada, removiendo la olla de sopa. «No necesitas justificarte. La gente puede cambiar, pero el tiempo la prueba». Dio un paso más cerca con la voz quebrada. «Maru, no quiero que el tiempo demuestre nada. Solo quiero intentarlo. Ahora». Levantó la cara y sus miradas se encontraron. Había un abismo y un puente allí. «¿Por qué haces esto?», preguntó, ella casi en un susurro. «Porque pasé años fingiendo estar viva», respondió él con la voz temblorosa. «Pero desde que entraste en ese apartamento, algo en mí volvió a respirar». Maru cerró los ojos un instante, sintiendo la sinceridad en su tono. La lluvia arrastró el peso de las palabras, transformando el momento en algo que ninguno de los dos olvidaría. Maru se quedó quieta unos segundos, observando al hombre que tenía delante. El mismo que una vez gritó sobre un cristal roto, ahora temblando, bajo la lluvia, con la mirada vulnerable. «No soy quien crees, Tomás», dijo, llamándolo por su nombre por primera vez. «Solo soy una mujer que intenta sobrevivir». Él respiró hondo. «Y solo soy un hombre que intenta aprender lo que significa vivir». Las palabras salieron sencillas, casi infantiles, pero cargadas de verdad. Maru se mordió el labio, reprimiendo la emoción. «No quiero ser parte de tu capricho». Él negó con la cabeza. «No es un capricho, es una necesidad. Necesito creer que puedo ser mejor, y tú eres quien me mostró que aún hay bondad en el mundo». Llovía sin parar. Los niños se refugiaron bajo una lona improvisada y el viento cortaba el aire. Tomás se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. «No quiero que te enfermes». Maru lo miró con vacilación, sujetando la pesada tela. «Te expones demasiado. ¿Y si la gente te ve?». Sonrió con cansancio. «Que vean. He vivido demasiado tiempo escondido tras una imagen». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Las gotas cayeron a su alrededor como un manto de perdón. Maru bajó la mirada y al levantarla de nuevo tenía los ojos llorosos. «Si es verdad, Tomás, demuéstramelo, no con promesas, sino con hechos». Él asintió, y con ese gesto comenzó su redención. En los días siguientes, Tomás hizo precisamente eso. Regresó al refugio varias veces, no como benefactor, sino como voluntario. Sirvió comidas, cargó cajas
y limpió mesas. Los demás voluntarios lo miraban con recelo. Ese hombre de traje caro lavando ollas y sartenes era una imagen improbable, pero no le importó. El sonido de las risas, el olor a pan caliente, el contacto con la realidad que siempre había ignorado, comenzaron a reconstruirlo por dentro. Maru lo observaba desde la distancia, tratando de comprender si era genuino. Poco a poco se dio cuenta de que sí, Tomás ya no hablaba de dinero ni de eficiencia. Hablaba de personas, y cada vez que le sonreía a un niño o escuchaba un cuento, ella veía nacer a un nuevo hombre. Una noche, cuando el albergue cerró, caminaron juntos hasta la parada del autobús. La ciudad estaba en silencio y el viento frío les azotaba la cara. «Has cambiado de verdad», dijo ella todavía cautelosa. Él miró hacia el cielo oscuro. «Creo que acabo de empezar a ser quien debería haber sido todo este tiempo». Maru asintió conmovida. «¿Y qué va a hacer ahora, señor Valdivieso?». Respiró hondo. «Quiero usar lo que tengo para algo que realmente valga la pena. Crear oportunidades, como usted dijo». Ella sonrió con los ojos brillantes. «Así que ya has empezado a aprender». Y en ese momento, entre el frío y la sinceridad, algo se encendió entre ellos. Un vínculo que iba más allá de la gratitud. Unos días después, Tomás invitó a Maru al edificio de la empresa. Ella dudó, pero aceptó. Al llegar le impactó el contraste. El lujo, los cristales relucientes, el aire acondicionado constante, los empleados apresurados con traje y tacones. Era otro mundo. La condujo a una sala de reuniones y le mostró un documento. Sobre la mesa. «Quiero crear un brazo social dentro de la empresa», explicó. «Programas de becas, apoyo a jóvenes como tu hermano, acceso a la educación, y quiero que lo coordines conmigo». Maru lo miró con incredulidad. «¿Yo? No sé nada de negocios, Tomás», sonrió. «Pero tú entiendes a la gente y eso es lo que necesito». Guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca nadie ha creído tanto en mí», murmuró. Tomás dio un paso al frente, vacilante. «Tú creíste en mí primero». Su voz era baja pero firme. Por un instante el ambiente corporativo desapareció. Ya no había un ejecutivo y un empleado, solo dos seres humanos que se reconocían en sus vulnerabilidades. Maru respiró hondo, emocionada, y asintió. «Entonces intentémoslo». Él extendió la mano y ella se la estrechó. Fue un gesto sencillo pero cargado de significado. El comienzo de algo que trascendería la brecha social que una vez los separó. En ese contacto había respeto, confianza y un sentimiento silencioso que se fortalecía. Ambos sabían que estaban a punto de cambiar no solo sus vidas, sino las de muchos otros. Meses después, el proyecto tomó forma. La nueva fundación, llamada Luz del Sur, comenzó a operar en colaboración con escuelas y organizaciones comunitarias. Maru se dedicó con pasión y Tomás la acompañó en cada paso del camino, descubriendo un propósito que jamás imaginó. Su trabajo los unía de una manera que trascendía lo profesional. Era una alianza basada en la empatía y el aprendizaje mutuo. Una tarde de otoño, después de una reunión, estaban solos en la oficina. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo de dorado las paredes de cristal. Tomás se acercó lentamente y dijo con voz temblorosa: «Pensé que nunca volvería a amar». Maru lo miró conmovida. «¿Y ahora?», sonrió. «Ahora entiendo que amar es servir, no poseer». Ella le tomó la mano con ternura y respondió: «Así que por fin has aprendido la lección más difícil». Tomás soltó una risa suave y llorosa. El silencio se volvió dulce, llenándose solo por el sonido distante de la bulliciosa ciudad. Era la culminación de un viaje de redención, de dos mundos que una vez se repelieron y ahora se complementan. Su contacto simbolizaba el perdón, la rendición y un nuevo comienzo, la verdadera transformación de ambos. Afuera, las luces de Santiago comenzaron a brillar, reflejando el nuevo brillo en sus ojos. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Pasaron los meses y el apartamento en Vitacura ya no era el mismo. Las paredes, antes vacías, ahora mostraban fotografías de proyectos, risas capturadas y los rostros de los niños ayudados por la fundación. Había plantas en las ventanas
y olor a comida casera en la cocina. Maru caminaba descalza, sonriendo, mientras organizaba papeles sobre una mesa llena de notas. Tomás, sentado en el sofá, la observaba con silenciosa admiración. «Nunca pensé que este lugar pudiera tener vida», dijo, con un tono casi confesional. Ella se acercó con una taza de café. «La vida siempre estuvo aquí. Solo necesitaba espacio para entrar». Sonrió, aceptando la verdad. La perfección dio paso a la humanidad, y por primera vez, este hogar tenía alma. La fundación creció rápidamente, impulsada por la reputación y los recursos de Tomás, pero sostenida por la sensibilidad de Maru. Juntos visitaron comunidades, escucharon historias y crearon oportunidades reales para quienes antes habían sido invisibles. Tomás había aprendido a delegar, a confiar, a sentir. Ya no medía el valor de las personas por sus currículums, sino por su valentía para empezar de cero. «Cambiaste a mucha gente, Tomás», dijo Maru una mañana. Él respondió con calma. «Ellos son quienes me cambiaron». La diferencia entre el empresario y el hombre se había hecho evidente. El primero vivía de números, el segundo de gestos, y ahora el hombre predominaba. En un evento de la fundación celebrado en un colegio público del centro de Santiago, Tomás subió al escenario ante cientos de jóvenes. El auditorio improvisado se llenó de miradas esperanzadas. Respiró hondo, ajustó el micrófono y por un instante sintió el peso de cada palabra que diría. «Durante mucho tiempo pensé que el éxito era la cima», comenzó. «Pero descubrí que la cima es el lugar más solitario del mundo si llegas solo». El público escuchó en absoluto silencio. Continuó. «Nada de lo que construí con dinero me dio lo que encontré aquí». La mirada de alguien que cree que el cambio aún es posible. Maru lo observaba desde el público, orgullosa, con lágrimas contenidas. Al final de su discurso, bajó del escenario y fue recibido con un aplauso entusiasta. No hubo flashes ni periodistas, solo personas conmovidas por la verdad. Maru se acercó y lo abrazó. «Hablaste con el corazón», le dijo. «Fuiste tú quien lo despertó», respondió él sonriendo. Afuera, el atardecer teñía la ciudad de tonos anaranjados, y Tomás notó cómo ese mismo cielo, que antes parecía lejano, ahora lo envolvía por completo. Por primera vez sintió que pertenecía a algo más grande que su propio nombre. Fue como si finalmente hubiera encontrado el hogar que siempre había buscado, no en un lugar, sino en una persona. El tiempo transcurrió con suavidad, y el amor entre Tomás y Maru floreció con naturalidad. No hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas eternas, solo la rutina diaria compartida, el cariño mutuo, las risas que surgían entre las tareas sencillas. Una mañana, mientras tomaban café, él la vio absorta en un informe de fundación y le dijo: «¿Sabes qué es curioso? He creado empresas enteras, pero contigo aprendí lo que significa construir algo duradero». Ella levantó la vista sorprendida. «¿Y qué es esto que estamos construyendo, Tomás?». Él sonrió con serenidad. «Un propósito, y tal vez una familia». Maru le tomó la mano, conmovida, sin necesidad de responder. El silencio era la mejor manera de decir que sentía lo mismo. Con el tiempo, la obra de Luz del Sur empezó a inspirar otras iniciativas similares en todo el país. Tomás se convirtió en un ejemplo de liderazgo humano, no solo de éxito económico. Durante una entrevista, le preguntaron qué había motivado tal transformación. Pensó en Maru, los niños, las noches lluviosas, y simplemente respondió: «Un vaso roto». El periodista rió, pensando que era una metáfora, pero Tomás lo sabía mejor. Ese objeto roto había sido el principio de todo, la grieta por la que entró la luz. Y al mirar a Maru entre el público, comprendió. El amor no lo había debilitado, lo había liberado. En una tarde tranquila, los dos caminaron por la terraza de la azotea, la misma donde, meses antes, reinaba el silencio. Ahora, el espacio estaba lleno de plantas, velas y pequeñas lámparas colgantes. Maru se apoyó en la barandilla, observando la ciudad. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», preguntó. «¿Qué?», respondió él con curiosidad. «Que este lugar, que una vez me intimidaba, ahora se siente como mi hogar».
Tomás se acercó, por detrás, abrazándola. «Es porque lo llenaste con lo que nunca supe que tenía». Ella sonrió. «¿Y qué es eso?», respondió él, apoyando su rostro contra el de ella. «Ten cuidado». El viento sopló suavemente y por un instante el mundo pareció caber en ese abrazo. Días después, Maru organizaba otro evento de la fundación cuando encontró una cajita que Tomás había dejado sobre la mesa. Dentro estaba el mismo cristal que ella había roto, ahora cuidadosamente pegado. Una nota la acompañaba. «Nada, roto por amor se pierde». Al leerla, sonrió con emoción recordando aquel primer día. El objeto, antes símbolo de rabia y pérdida, ahora representaba la reconstrucción. Maru levantó la vista y vio a Tomás de pie en la puerta, observándola con ternura. «¿Así que guardaste esto?», preguntó. «Sí», respondió él, «porque fue la primera parte de mí que arreglaste». 5 años después, el panorama era diferente. Tomás y Maru vivían en una sencilla casa junto al mar en Valparaíso. El sonido de las olas había reemplazado el ruido constante de la ciudad y la tranquilidad reflejaba el nuevo ritmo que habían elegido para vivir. Diego, ahora ingeniero, trabajaba en la fundación y reía mientras ayudaba a los niños a ensamblar computadoras recicladas. Tomás escribía un libro sobre la empatía y el propósito, inspirado por la mujer que le enseñó que el valor de las cosas no reside en su precio, sino en su gente. Al final de una tarde dorada, vio a Maru caminar por la playa y sintió que su corazón se aligeraba. Por primera vez se sentía completo. El hombre que una vez vivió rodeado de lujos ahora era, por fin, verdaderamente rico. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para recibir malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.